¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje muy corto, son apenas 5 versículos, pero de una densidad increíble. Viene de uno de los libros más, enigmáticos de la Biblia, el Apocalipsis. Sí, y concretamente vamos a hacer un análisis detallado y minucioso del capítulo 18, de los versículos 11 al 15. Exacto, y a primera vista podría parecer un simple registro de aduanas, ¿no? ¿Una lista de productos? Totalmente, pero las fuentes que hemos estado revisando nos muestran que es en realidad una de las críticas sociales y morales más potentes de la antigüedad. Y esa es nuestra misión hoy, desentrañar por qué este texto, que describe la reacción de los comerciantes a la caída de una ciudad simbólica, Babilonia la Grande, sigue siendo tan relevante. Queremos entender qué es realmente esta ciudad y por qué su caída provoca un lamento pero tan particular. Es que justo en eso, no es un lamento cualquiera. Lo que el texto construye es una crítica, te diría, demoledora a los sistemas económicos que se basan en el lujo, en el consumismo y en el fondo, en la explotación. Y para entenderlo, hay que descifrar 3 claves que nos da el pasaje. A ver. La naturaleza del duelo de los comerciantes, el inventario de las mercancías, que no es casual, y el verdadero significado de Babilonia. Perfecto. Me parece clave eso que mencionas del duelo, porque el texto mismo nos lo pone en bandeja casi de inmediato. Abre con una imagen que podría sonar hasta compasiva. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella. Pero, y aquí la gran pregunta, ¿por qué lloran realmente? Bueno, es que el texto no nos deja ni un segundo para la duda. Es brutalmente directo. La siguiente frase lo dice todo. Porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ahí está. Ahí se desnuda toda la motivación. No hay ni una lágrima por la gente, ni por la ciudad, ni por su cultura. Es un duelo puramente egoísta. O sea, es la angustia del especulador que ve cómo su mercado se viene abajo. Su relación con Babilonia era 100% transaccional. Exacto. El texto nos dice desde el inicio. Ojo, presten atención, porque este no es un llanto de empatía, es un llanto de codicia frustrada. Se lamentan por la pérdida de la fuente de su riqueza, nada más. Y esto establece ya un marco moral para toda la escena. Claro. Y lo que las fuentes resaltan es el contraste tan marcado que esto genera con lo que pasa un poquito más adelante, en el versículo 20 del mismo capítulo. Ahí se escucha una voz del cielo que dice otra cosa totalmente distinta. ¿Qué dice? Alégrate por lo que le ha pasado, oh cielo. Alégrense ustedes, santos, apóstoles y profetas, pues Dios les ha hecho justicia. ¡Wow! Son 2 reacciones diametralmente opuestas al mismo evento. Completamente. Por un lado, en la tierra, los que se beneficiaban del sistema lloran sus pérdidas. Y por otro, en el cielo, se celebra que se hizo justicia. Es una colisión de valores total. Es una colisión total. Y te obliga a preguntarte, bueno, ¿qué era este sistema para que su caída fuera motivo de lamento para unos y de fiesta para otros? Y la respuesta, La respuesta está en la lista que viene justo después. Claro, para entender la magnitud de esa pérdida, de ese mercado que los hace llorar, el texto se detiene a hacer un inventario. Y no es cualquier inventario, es casi una auditoría de la opulencia de un imperio. El nivel de detalle es asombroso. Es que es absolutamente deliberado. Esta lista de 28 artículos está estructurada para construir un argumento. No es aleatoria para nada. Empieza con los símbolos universales de la riqueza más extrema. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lo básico, para la riqueza. Exacto, lo que se guarda en las bóvedas. Pero luego pasa a los textiles de lujo. Lino fino, púrpura, seda, tela escarlata. Y ahí los colores mencionabas antes, no son solo moda, ¿verdad? Eran declaraciones de poder. Totalmente. Eran la manifestación visible del estatus imperial. La púrpura, por ejemplo, era increíblemente cara. Se necesitaban miles de moluscos para teñir una sola túnica. Estaba reservada por ley para el emperador romano y la élite. Ah, mira.
y el escarlata se asociaba al poder militar, a los generales. Así que, al nombrar estos colores, el texto conecta directamente el lujo de Babilonia con el poder opresivo del Imperio Romano. Entiendo. O sea, la lista no solo enumera productos, nos está contando de dónde viene el poder de esta ciudad. Y sigue, se expande. Maderas aromáticas, marfil, bronce, hierro, mármol. Parece un catálogo para construir un palacio. Exacto. Muestra el alcance global de su comercio. El marfil venía de África, las maderas de la India, de Arabia. Babilonia, como Roma, era el centro de una red que extraía recursos de todo el mundo conocido. Y de ahí pasa a los lujos sensoriales. Sí, canela, especias, incienso, perfumes, y luego a los alimentos. Vino, aceite, trigo. Cubre desde lo más exótico hasta lo más básico que alimentaba a la metrópoli. Incluso menciona el transporte: ganado, ovejas, caballos, carros. Es como si el autor quisiera que no nos quede ninguna duda del dominio total de Babilonia. Controlaba todo: el lujo, la construcción, la comida, la logística. Todo. Pero la estructura de la lista, como decíamos, nos lleva a un punto culminante. Sí. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad escalofriante. Justo cuando crees que ya entendiste el nivel de opulencia, el final de la lista te golpea. Es el detalle que lo cambia todo y revela la verdadera corrupción de Babilonia. ¿Cómo termina? La lista concluye así: y cuerpos, es decir, almas de hombres. Uf, esa frase es devastadora. Las fuentes que manejamos dicen que el griego original es todavía más potente: sómata, kaipsikas, antropon. ¿Por qué esa distinción? O sea, ¿por qué decir cuerpos y almas? Esa precisión es el corazón de la crítica. No es una redundancia. Al decir sómata, cuerpos, se refiere al ser humano como un objeto físico, una herramienta. Una fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo que se compra y se vende, como el ganado que acaba de mencionar en la lista. No olvidemos que el Imperio Romano funcionaba sobre la base de la esclavitud masiva, pero al añadir kaipsikas y almas, el texto va muchísimo más allá. Está hablando de la persona entera. De la persona entera. Sí que en griego no es solo el alma en sentido religioso. Es la vida, la mente, la conciencia, la personalidad. Lo que el texto denuncia es que este sistema no solo explota tu cuerpo, mercantiliza tu humanidad completa. Reduce a un ser humano con pensamientos, con sentimientos, con dignidad, a un simple artículo en un libro de contabilidad. Y lo pone al final de todo, justo después de los caballos y los carros. Es el clímax de la deshumanización. Es una inversión moral total. Todo ese lujo, todo ese esplendor de la lista está construido sobre esa base. Literalmente. Las túnicas de púrpura, los palacios de mármol, todo se sostiene sobre la mercantilización de la vida humana. Es una condena brutal de cualquier sistema, en cualquier época, que pone el beneficio por encima de las personas. Y es lo que hace que resuene con tanta fuerza hoy, cuando pensamos en problemas como la trata de personas o la explotación laboral. Lamentablemente sí. Entonces, tenemos este sistema corrupto y a los comerciantes que se enriquecieron con él. Cuando todo se derrumba, lloran por el dinero. Pero el texto añade otro detalle. En el versículo 15, dice que los comerciantes se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. ¿Qué nos dice esa distancia? Nos habla de hipocresía y de una cobardía absoluta. A ver, ¿cómo? Mientras Babilonia era próspera y segura, ellos estaban felices de ser sus socios, de participar del sistema, de sacar sus ganancias. Pero en el momento en que llega el juicio, no es que no la ayuden, es que se alejan, huyen. Se salvan a sí mismos. No hay ni un atisbo de lealtad, ni de arrepentimiento, parece. Nada. ¿Es simplemente miedo al castigo o es también una forma de, no sé, de lavarse las manos, de decir, yo en realidad no era parte de eso? Es exactamente eso. Es la psicología de la complicidad. Su lealtad nunca fue con la ciudad, fue con las ganancias que sacaban de ella. En el momento en que la fuente de beneficios se vuelve una fuente de peligro, la abandonan. Y la ven arder de lejos. La ven arder desde una distancia segura. No hay reflexión, no hay un nos equivocamos, solo hay instinto de autopreservación. Se revela que nunca fueron aliados, solo eran parásitos del sistema. Lo que nos lleva, creo, a la gran pregunta.
A lo largo de toda esta charla hemos hablado de Babilonia. Y las fuentes son muy claras en que no debemos entenderla solo como una ciudad literal. Entonces, ¿cómo debemos interpretar este símbolo tan potente? Hay que verlo en capas. La primera capa, sin duda, es la histórica. Para el público original, los cristianos del siglo I que sufrían persecución, Babilonia era un código bastante transparente para hablar del Imperio Romano. Claro, era el centro del poder mundial, la capital de lujo y la potencia que los oprimía. Las similitudes son obvias. Inconfundibles. Pero el poder del texto es que ha trascendido ese contexto por 2000 años. Claramente apunta a algo más universal. Entonces, si Babilonia no es solo Roma, ¿qué representa en un sentido más amplio, más simbólico? Representa el arquetipo de la civilización humana organizada en oposición a los principios divinos. Es cualquier sistema, ya sea político, económico, cultural, que idolatra el poder, la riqueza material y el placer por encima de la justicia y la dignidad humana. Se caracteriza por la arrogancia, ¿no? La autosuficiencia, la creencia de que su prosperidad es para siempre. Esa es la clave. La arrogancia. O sea que el texto nos está dando una especie de lista de diagnóstico. Nos invita a mirar nuestro propio mundo y preguntarnos, ¿dónde vemos sistemas que priorizan el lucro sobre las personas? ¿Dónde vemos esa riqueza que se construye sobre el sufrimiento oculto de otros? Exactamente. Es un espejo. El pasaje permite que cada generación identifique a sus propias Babilonias. No se trata de señalar a un país o a una empresa, sino de reconocer las características de un sistema que, en su núcleo, ve a los seres humanos como recursos para explotar. O como consumidores para manipular. También, en lugar de como seres con un valor inherente. Y la advertencia del texto es que cualquier estructura construida sobre esa base, por muy magnífica que parezca por fuera, es frágil y está destinada a caer. En resumen, entonces, partiendo del lamento egoísta de unos comerciantes, hemos hecho un análisis minucioso de una crítica feroz a una economía del materialismo. Hemos visto cómo el lujo de un imperio se sostenía sobre la deshumanización y finalmente la reacción cobarde de los que se beneficiaron de él. Y el mensaje central que emerge es la fragilidad de la prosperidad construida sobre la injusticia. El juicio que se describe es siempre repentino, definitivo. En el capítulo se repite la frase «en una sola hora» para enfatizar esa velocidad de la caída. Claro, la propia exclamación de los comerciantes, llena de incredulidad, lo confirma. Toda esta riqueza ha sido destruida en una hora. Lo que parecía eterno se desvanece en un instante. Exacto. El pasaje que analizamos termina con ese lamento por las ganancias perdidas. Sin embargo, un poco antes en el mismo capítulo, hay una voz celestial que hace un llamado muy distinto. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y esto nos deja con una pregunta resonando, casi como una tarea. Una pregunta muy compleja, por cierto. Sí. En un mundo tan interconectado, tan globalizado como el nuestro, donde las cadenas de producción atraviesan el planeta de formas que a veces ni siquiera entendemos, ¿qué significa hoy salir de las dinámicas de explotación de las que, consciente o inconscientemente, todos formamos parte? Es una pregunta que hoy se siente quizás más desafiante que nunca. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.